Buenos días a todos, hermanos. El Señor, nuestro Dios, les bendiga. Es un honor y un placer nuevamente estar con ustedes. Es un gran privilegio que Dios nos da a cada uno de nosotros poder llevar hasta ustedes, hasta sus hogares donde se encuentran, sus trabajos, una pequeña porción de la palabra de Dios. Y en esta mañana pues voy a pedirle a mi hermano Daniel para dar inicio al devocional, que por favor nos apoye con un canto. Dios les bendiga, hermano. Vamos a entonar el día de hoy el Salmo número 9. Te alabaré, oh Jehová. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Te alabaré, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Oh, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Oh, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Muy bien, hermanos, voy a pedirles por favor que me acompañen en sus Biblias, ahí donde ustedes están, en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 37 y 38. Dice así la palabra de Dios: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Verso 39 dice: el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, en esta mañana quiero compartirle una pequeña historia. Esta historia no es bíblica, esta historia no viene en las escrituras, mas sin embargo quiero decirle que esta historia sucedió, esta historia es real, esta historia es verídica. Se trata acerca de un pequeño niño guatemalteco. Este niño, hermanos, al momento de nacer fue despreciado, fue desechado por sus padres. Sus padres tenían problemas de drogadicción, quizá, tenían problemas de pobreza, y ellos no quisieron recibir a su hijo. Ellos lo dieron en adopción, lo abandonaron, y el niño pasó los primeros momentos de su vida en orfanatos, siendo desechado por las personas por las que más debió haber sido amado. En este país, Guatemala, hermanos, es muy común que misioneros de todo el mundo, particularmente de la parte norte de nuestro continente, es decir, los Estados Unidos, vayan muchos misioneros. Entonces, en una temporada, hermanos, en la cual estos dos misioneros, una pareja joven, fue a Guatemala y se topó con este pequeño niño. Ellos lo conocieron y al momento lo amaron y fueron guiados por Dios para adoptarlo. Adoptaron a este pequeño niño y cuando terminó su misión, ellos regresaron a los Estados Unidos con este niño en brazos. Este niño creció, se fortaleció en el amor de estos padres, que no eran sus padres biológicos, mas sin embargo lo amaban como si lo fueran. Cuando el niño creció, el niño tuvo un accidente. Él estaba jugando en un lago y el lago estaba congelado y él cayó al agua fría, congelada el agua, y esto es mortal, hermanos, para nosotros, por la temperatura de nuestro cuerpo y la temperatura del agua. El niño pasó 15 minutos sumergido en el agua, el niño se ahogó. Esta historia es algo increíble porque nos muestra algo tremendo, hermanos. Este niño, después de que fue rescatado, él pasó 45 minutos siendo tratado por los médicos, por los enfermeros, de ser resucitado. 45 minutos, el niño no tenía respiración, el niño había muerto. Durante 45 minutos el niño padeció la muerte, la experimentó de primera mano. Cuando la madre recibió la noticia de que su hijo había muerto, y su padre igualmente, casi enloquecen. ¿Qué fue lo que pasó con ella, con la madre?
A su mente y a su corazón vino el siguiente verso que dice: el Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos está en vosotros. Este verso llenó su mente y llenó su corazón de esperanza e hizo que la madre fuera directo hacia el cuerpo de su hijo, se postrara ahí donde estaba y empezó a clamar y empezó a orar. Algo increíble sucedió. Los doctores que estaban escuchando sus oraciones, los enfermeros, quizás los demás pacientes que estaban escuchando la oración de la madre, empezaron también a escuchar juntamente con sus gemidos y su oración un pip, pip. El sonido de la máquina que era la encargada de leer los signos vitales del niño empezó a vibrar y empezó a sonar, dando por conocido que el niño había resucitado. Este niño, después de 45 minutos, hermano, de haber muerto, por la oración de su madre, por la misericordia de Dios, porque a Dios así le plació, le dio a este niño la vida. 45 minutos de haber muerto, hermano. El por qué le cuento esta historia no es sino para que usted piense, hermano, que ha habido, hay y habrá en el futuro, hermanos, quizás yo, quizás usted, que en algún momento de nuestra vida nos encontremos en una situación tan difícil y tan desesperante que, al igual que esta madre, vamos a clamar a nuestro Dios. Hermano, va a haber un momento en su vida y un momento en la mía, quizás durante esta pandemia, no lo sabemos, quizás después, quizás ya la hemos sufrido, pero va a llegar un momento en nuestra vida como hijos, como esposos o como padres, como nietos, en los que el dolor que sintamos en nuestro corazón y en nuestra mente supere por mucho nuestras fuerzas y nuestra capacidad de prevalecer y de luchar. Este momento llegará, hermanos. Va a haber un momento en su vida donde usted va a clamarle a Dios: por favor, salva a esta persona, te lo suplico. Va a haber un momento en su vida donde usted va a querer y va a suplicarle y va a rogarle a Dios que por favor sane a esa persona, que por favor la salve, que por favor la libre, que por favor la saque de la cárcel, qué sé yo, hermano. Un momento en el que su familia, lo que usted ama, lo que usted se encarece encarecidamente con Dios, usted va a suplicar por ella, hermano. Que sane, que viva, que no muera, que no decida tomar ese camino. ¿Por qué? Porque es nuestra familia y la amamos. Mi familia pasó por un proceso muy difícil, hermanos, que fue la muerte de mi hermano, un hijo, y yo no puedo entender ese dolor. Y quizás ahí ustedes, hermanos, alrededor del mundo, alrededor de nuestra comunidad, también han pasado algo tan difícil. Y sabe una cosa, hermano, cuando usted esté a punto de perder a su mamá, cuando usted esté a punto de perder a su papá, cuando usted esté a punto de perder a su hijo, a su hija, no hay garantía, hermano, escúcheme bien, no hay garantía de parte de Dios de que Dios le va a responder que sí. Quiero que usted y yo, hermano, entendamos esto en esta hora. No hay garantía, hermano, de parte de Dios de que cuando usted le clame para que su mamá no muera, para que su hijo no muera, no hay garantía de parte de Dios de que Él va a responder esto positivamente. No hay garantía, hermanos. ¿Por qué Dios entonces permite estas cosas? Yo veía a mi padre y a mi madre y los veía con un tremendo dolor en su corazón, y hasta la fecha cuando lo mencionan yo veo sus ojos llorando, hermanos, y me da tristeza y yo no puedo entender ese dolor. ¿Se imagina qué es lo que significa perder algo tan unido y tan cercano? Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender, tenemos que madurar, tenemos que aceptar que lo único que es indispensable, hermano, en nuestra vida es nuestro Dios. Lo único indispensable, hermano, lo único que realmente usted y yo necesitamos para ser felices, para vivir en paz, para vivir en comunión con Dios, para vivir plenos, es la presencia de Dios en nuestra vida. Cualquier otra persona o cualquier otra cosa que usted sienta o que usted piense que necesita para seguir viviendo y para ser feliz, está de más, hermano. Lo único indispensable, lo único que no podemos perder en la vida es la comunión con nuestro Dios, es a nuestro Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo es nuestra vida, Cristo fue nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a la vida eterna. No nos pertenecemos a nosotros mismos, nuestra vida le pertenece a Él. El propósito y el motivo por el cual usted y yo fuimos salvos es para la alabanza de su gloria. Tenemos que entender realmente que no necesito, usted ni yo, hermano, necesitamos absolutamente nada más para vivir y para ser felices que a Jesús.
Todos los seres humanos tenemos una capacidad increíble de amar, hermanos. Todos los seres humanos. Pero este amor, desgraciadamente, es erróneo porque no es dado por Dios ni es guiado por Él. Por eso es, hermanos, que la gente se suicida. Por eso es que los hermanos y la gente del mundo se pierde en ellos las ganas de vivir. Pierden su novia, pierden su esposo, su esposa, la gente que aman, sus hijos, su hija. Y ellos dicen, es que ya no puedo vivir. Han perdido las ganas de vivir. ¿Por qué? Porque eso ya no está en ellos, hermanos. La vida se les fue cuando perdieron eso que ellos amaban. Ya no estás, ni tienes ganas de vivir. Has perdido el sentido de tu vida. Ya no encuentras paz, ni estás a gusto en ningún lado. Por eso tu vida depende de mantener lo que tienes y piensas y sientes que perder eso es insoportable. Insoportable. Y sí, es verdad, hermano, muchas veces no entendemos y nunca lo vamos a entender, hermano, nuestro Dios. Muchas veces lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros. Dice la palabra de Dios, Isaías 55, versos 8 y 9, nuestro pensamiento no es el pensamiento de Dios, hermano. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Ahora, quiero decirle con esto, que Dios no castiga de esa manera. El castigo de Dios, hermanos, la reprensión de Dios no es para causarnos dolor, es para volvernos al bien, para volvernos a la comunión con Él. Entonces no hay tal cosa, hermanos, que usted diga, es que perdí mi hijo, perdí a mi esposa, perdí mi familia. ¿Por qué crees tú que Dios te está castigando por eso? No es un castigo de Dios, hermanos. Simplemente es la consecuencia de tu pecado. La consecuencia de tu pecado. Tenemos que grabar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón lo siguiente que Dios dice: hijo mío, tu mente no puede entender lo que mi mente, dice Dios. Los caminos que tú ves, los caminos que tú has experimentado en la vida, los caminos que tú ves en otra gente, las cosas, las experiencias que otra gente ha experimentado, no es lo que dice Dios, no es lo que yo sé, no es lo que yo también he experimentado a lo largo de mi infinita vivencia, dice Dios. Dios es infinito, no podemos comparar sus experiencias con las nuestras. Dice el Salmo 143 que infinita es la mente de Dios y no hay quien la entienda. Nosotros buscamos a Dios. Cuando lo hacemos, estudiamos su palabra, al amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Entonces, hermanos, nos daremos cuenta que Dios no solamente es lo más importante en nuestra vida. Hermanos, Dios es nuestra vida. Dios no es el primer lugar en nuestra vida. Dios es nuestra vida, hermano. No es que el mundo y nuestra vida se centre en nosotros. Bueno, mi vida está centrada en mí, decimos. Y yo tengo prioridades y mi prioridad número 1 es Dios. Ah, sí, ¿verdad? Y la prioridad número 2, no, pues mi familia. Esto no es así, esto no es bíblico. Dios dice, tu vida me pertenece, fuiste comprado por sangre. Dios no debe ser el número 1 en tu vida, Dios es tu vida. Tú le perteneces a Dios y yo le pertenezco a Dios porque tenemos que darnos cuenta que cualquier otra cosa o cualquier otra persona en nuestra vida es y tiene que ser dispensable. Hermanos, yo amo mucho a mis padres. Y si Dios me permite tener una esposa, yo voy a amar mucho a mi esposa. Y si Dios me permite tener hijos, voy a amar mucho a mis hijos. Pero en el momento, hermanos, en el momento, escúcheme bien, en el que usted imagine, tan solo imagine que pierde a su hijo, a su hija, que pierde a su familia, a su esposa, y usted pierde las ganas de vivir, su vida no le pertenecía a Dios. Su vida seguía siendo suya y por eso usted quiere tomar las riendas de su vida y decir, ya no quiero vivir. El propósito, la felicidad, el motivo de nuestra vida es Dios. Él es nuestra vida, no es número 1, hermanos, Él es nuestra vida. Después, para terminar, hermanos, después de que este niño guatemalteco vivió y fue a la escuela, una maestra suya se acercó al final y le hizo una pregunta, y la pregunta fue, dime por qué Dios decidió salvarte a ti y no decidió salvar a mi familiar. Esta maestra había perdido a su marido 2 años atrás, 3 años atrás, debido al cáncer. ¿Cuál fue la respuesta de este niño? ¿Qué responderíamos nosotros bíblicamente?
¿Por qué Dios decide salvar a su familiar y por qué Dios decide no salvar al mío? ¿Por qué Dios decidió que mi hermano muriera a la edad de 8 años? ¿Y por qué sigue permitiendo que los malos sigan viviendo en este mundo? Para los cristianos, hermanos, la vida tiene un significado completamente diferente. Dice Filipenses 1:21, y con esto terminamos, dice, porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nuestra vida es Cristo, hermanos. Para nosotros el morir no significa lo mismo y no debería significar lo mismo para nosotros que para la gente de afuera. Para nosotros el morir es una ganancia, no es una tristeza. Es una ganancia, hermanos. Quiero pedirle que me acompañe en una oración para terminar y que Dios bendiga su palabra en nuestra vida y Él nos permita entender que Dios es nuestra vida. No vivimos para nosotros, vivimos para aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos por favor que esta no quede sin fruto. Bendice, Señor, por favor, esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Señor, que verdaderamente tú eres el motivo, el propósito de nuestra vida, que todo en nuestra vida lo podemos perder y quizás un día lo perdamos. Y al final de haber perdido todo, dice el Salmo 73, perdí madre, lo perdí todo. Y al final sé que después de todo esto, aún así tú me recogerás con todo. Mi alma y mi corazón desfallecen dentro de mí, pero mi porción es Cristo Jesús para siempre. Gracias a Dios por su palabra, bendice a los hermanos y que estos devocionales sigan siendo de bendición para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.